Hola, ¿cómo estás? Estamos en nuestro tercer trimestre de biología. Vamos por nuestra semana número 2. Comenzamos. El tema de esta semana es un futuro de posibilidades en búsqueda de las soluciones ambientales. Aprendizajes esperados. Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Énfasis. Reconocer la relación entre la manipulación genética y la salud. Así como el medio ambiente. Vamos a ver qué es la manipulación genética. En general, es la práctica de técnicas dirigidas a modificar el caudal hereditario de alguna especie, con fines variables, desde la superación de enfermedades de origen genético, la terapia genética, o con finalidad experimental, conseguir un individuo con características no existentes hasta ese momento. Los tipos de manipulación genética son la amplificación del ADN, la secuenciación del ADN, la reacción en cadena de la polimerasa, la plasmocitosis, la clonación molecular, la mutación excepcional, el bloqueo genético o génico. La ingeniería genética puede inclusive acarrear riesgos a la salud humana. Riesgos que aumenten en la medida en que los vectores virales sean comúnmente usados para transferir genes. Los virus mutantes podrían ser peligrosos para la salud y para algunos de ellos tal vez no haya cura conocida. Pues al parecer es muy interesante la manipulación genética, pero hay que irnos con cuidado porque puede ser peligrosa. Puede haber cambios en ese cuerpo que ha sido tratado. Vamos a ver el siguiente video para que te quede un poco más claro de qué estamos hablando. Los espectaculares avances de la ciencia y la tecnología en los últimos años han cambiado la visión de la medicina, los conocimientos actuales de la biología molecular. Los descubrimientos y aportaciones de la biología molecular son la base de muchas investigaciones actuales entre cambios en el ADN y enfermedades genéticas. Alcanzar este grado de conocimiento ha implicado un largo camino, así como la suma de esfuerzos de muchos investigadores. La descripción en la estructura del ADN en 1953 permitió aclarar el comportamiento y transmisión de la información genética. A partir de este descubrimiento, se desarrolló tecnología con grandes expectativas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades hereditarias. Este descubrimiento marcó la cuarta revolución de la medicina después de la asepsia, la anestesia y los antibióticos. Los avances fueron acelerándose en el diagnóstico prenatal, la obtención del primer gen artificial, la fecundación in vitro y su transferencia a una matriz, los primeros ratones clonados, el diagnóstico de enfermedades hereditarias por PCR, la clonación de embriones humanos, el trasplante de corazones de cerdos genéticamente modificados a mandriles, la clonación de la oveja Dolly y el acontecimiento que marca el despegue de la medicina genómica, es decir, la secuenciación del genoma humano. El proyecto del genoma humano consolidó el conocimiento del patrimonio genético completo del ser humano. Actualmente, sabemos que nuestro genoma tiene cerca de 40.000 genes, de los cuales 1.400 están asociados a enfermedades genéticas. El uso de programas de cómputo para el análisis y la comparación sistemática de las secuencias de ADN facilitó la búsqueda de genes, el ensamble de genomas y el ordenamiento de la estructura de las proteínas. El genoma humano y los avances tecnológicos han permitido estudiar datos genómicos conjuntamente con distintos laboratorios de investigación. En México, las universidades e instituciones han incluido el estudio de la estructura genómica de la población mexicana en relación con enfermedades como la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas o el cáncer. Este conocimiento ha modificado la forma en que se practica la medicina y transformará
el desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas, diagnósticos y tratamientos de enfermedades. Pues bien, como nos podemos dar cuenta, es muy interesante, muy extenso el tema y como todo tiene sus riesgos, pero al parecer vale la pena. Edición genética. La edición genética puede utilizarse para entender las funciones de los genes humanos. Por ejemplo, cómo se desarrollan los embriones, la relación entre algunas enfermedades y los genes, la evolución de las enfermedades como el cáncer y otras condiciones que tienen un componente genético importante. Hay una técnica pues avanzada y reciente que se ha estudiado mucho. La técnica se llama edición genética CRISPR-Cas9. Se basa en un complejo sistema inmunitario de las bacterias que les protege contra el virus. Se trata de una inmunidad adquirida o adaptativa que recuerda las secuencias del ADN de los patógenos de ataques anteriores y corta su ADN en caso de una nueva infección. Vamos a ver el siguiente video. A finales del año pasado se dio a conocer el nacimiento de 2 gemelitas en China. Cada día nacen miles de niños chinos. ¿Cuál sería la noticia? Pues que Lulu y Nana fueron modificadas genéticamente. Sí, son las primeras humanas cuyo ADN ha sido alterado para poder resistir al virus del VIH. ¿Cómo así? En la siguiente nota intentaremos explicarte todo lo relacionado a las modificaciones genéticas. Hay distintas teorías con respecto a lo que motivó al científico chino He Yankui a realizar estas pruebas que desembocaron en el nacimiento de estas pequeñas. Se dice, en primer lugar, que el padre de las niñas tiene el virus del VIH y como tenía miedo de que sus hijas lo contraigan, contactó a este científico para que las vuelva inmunes. Pero, según el informe de la última investigación que le están haciendo, He evitó la supervisión, recaudó fondos y organizó a científicos por su cuenta para llevar a cabo una investigación sobre edición genética de embriones humanos con fines reproductivos, algo que está prohibido en muchos países, incluyendo China. Y pues este proceso no solo se llevó a cabo con una sola mujer, sino que fueron 8 las mujeres que se embarazaron de embriones manipulados genéticamente por este mismo científico, de las cuales solo una pudo continuar con su embarazo y de hecho tendría programado su parto para julio de este año. Pero, a ver, ¿cómo es que se puede modificar el ADN de un ser humano como para que no padezca de determinada enfermedad? Vayamos por partes. Lo que se hizo con estos embriones fue reemplazar secciones específicas de su ADN, y en este caso reemplazaron los genes defectuosos, es decir, aquellos que tenían la predisposición a sufrir la mencionada enfermedad. A este método se le llama CRISPR-Cas9 o simplemente CRISPR. La idea es editar o corregir el genoma de cualquier célula dentro de la cadena del ADN, como si lo estuvieras haciendo con una tijera. Pero esta técnica no es nueva. De hecho, todo empezó allá por 1987, cuando se empezó a estudiar cómo es que las bacterias luchaban contra los virus. Pero recién en el 2012 se demostró que esto podía usarse como una herramienta de edición programable. ¿Cómo? Todo comienza con el diseño de una molécula de ARN, CRISPR o ARN guía, que luego va a ser insertada en una célula. Una vez dentro, esta reconoce el sitio exacto del genoma donde la enzima Cas9 deberá cortar, por lo que básicamente podemos decir que el ARN guía actúa de perro lazarillo llevando a Cas9, el ejecutor, al sitio donde ha de realizar su función. Este método podría llegar a utilizarse para muchas cosas en el futuro. Por ejemplo, para definir el sexo de tu bebé.
algunos aspectos de su apariencia, su inteligencia, su personalidad y lo que ya habíamos dicho, para evitar enfermedades. ¿Por qué es tan polémico este método entonces? Pues porque alterar el ADN de un ser vivo podría generar varios posibles problemas, principalmente mutaciones. De hecho, en el caso particular de estas gemelas, ya hay evidencias de que podrían generarse distintas modificaciones en diferentes células, como las sanguíneas, las epiteliales, es decir, las de la piel, y también en las células de sus óvulos. Este fenómeno se debe a la aparición de errores en el ADN durante las múltiples divisiones mitóticas que tienen lugar durante el desarrollo fetal. Esto, a su vez, podría derivar en el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter o hasta el síndrome de Down e incluso algunas consecuencias a lo largo de sus vidas que aún son impredecibles, ya que no han existido casos previos de modificaciones humanas antes de ellas. En fin, tanto las gemelas como la mujer aún embarazada estarán bajo observación médica constante por cualquier complicación que se pueda dar. Mientras que el científico chino He Yankui está, según declaraciones oficiales de la comunidad científica, bajo protección de personas encargadas de su seguridad, un retiro en el que su familia está autorizada a visitarlo durante el día. ¿Qué irá a pasar con estas pequeñas y el otro bebé que está por venir? ¿Será que en serio estas modificaciones genéticas generarán mutaciones? ¿Será que en verdad en un futuro este método será seguro y nos ayudará a erradicar enfermedades e incluso a envejecer sin envejecer? ¿Qué harán las autoridades chinas con este científico que violó las reglas de su país y su propio código de ética? Pues como siempre decimos, solo el tiempo lo dirá. Cómo va la teoría de CRISPR, pero suena muy interesante, ¿no? Enfermedades degenerativas. Pues en base a lo que acabamos de ver, que se ve bastante interesante, sería muy bueno combatir las enfermedades degenerativas a través de la ingeniería genética, la manipulación o cualquiera de estos métodos para combatir, por ejemplo, el Alzheimer, que es la forma más común de demencia, un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que infieren con la vida cotidiana. La enfermedad de Alzheimer es responsable de entre un 80-60% de los casos de la demencia. El Alzheimer se produce debido a la reducción de la producción cerebral de la acetilcolina, un neurotransmisor, lo que provoca un deterioro en el rendimiento de los circuitos calinergénicos del sistema cerebral. Es muy difícil tener un paciente de Alzheimer en casa y sería muy bueno que por medio de alguno de estos métodos de la nueva tecnología genética se pueda combatir. Al igual que la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con el gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. La enfermedad de Huntington es un trastorno genético en el cual las neuronas en cierta parte del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de padres a hijos. Esta enfermedad del Huntington se produce a causa de un defecto hereditario con un solo gen. Es un trastorno autosómico dominante, lo que significa que una persona necesita solo una copia del gen defectuoso para desarrollar el trastorno. ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de la ingeniería genética? Gracias a la ingeniería genética, los científicos pueden hacer ciertas combinaciones entre genes de diferentes especies para así solucionar los problemas y mejorar el rendimiento económico comercial de las exportaciones. Se pueden buscar curas de enfermedades genéticas para que las nuevas generaciones nazcan más sanas. La modificación introducida
Le otorga a las plantas nuevas características beneficiosas como la resistencia a enfermedades, virus, bacterias, hongos, plagas, tolerancia a herbicidas, a estrés como puede ser sequías, heladas y altas temperaturas, señaló Haynes y agregó además puede contribuir a cambiar los rasgos. Existen más de 150 enfermedades mitocondriales que pueden afectar de forma muy variada a las personas que las tienen, desde la pérdida del control motor o el dolor muscular o problemas generalizados en casi todos los órganos. Son enfermedades genéticas y hasta ahora incurables. Ventajas. Como conocimiento científico es innegable su significación para la humanidad. Garantizará una medicina preventiva, potenciará el desarrollo de la genoterapia. Y el riesgo en el texto de la genética se refiere a la probabilidad de que un individuo se verá afectado por un trastorno genético particular. Tanto los genes como el medio ambiente pueden influir en el riesgo de padecer una enfermedad genética. Pues como te puedes dar cuenta, hay beneficios, pero también hay riesgos. Pero por ahí dice un dicho que el que no arriesga no gana, y tal vez podamos ganar. Vamos a ver el siguiente video. Perros, grandes, chiquitos, simpáticos y agresivos, son el primer gran experimento humano en manipulación genética. Un experimento que hace 32.000 años le permitió a los humanos convertir a los lobos en útiles y fieles compañeros, trabajadores y amigos. Durante milenios, los humanos hemos manipulado plantas y animales, generación a generación, escogiendo los individuos con los atributos más deseables para criarlos. Pero en el último siglo hemos desarrollado poderosas herramientas para manipular organismos vivos de manera mucho más eficiente. En los años 50, Francis Crick y James Watson descubrieron la doble espiral del ADN, el código mismo de la vida. Solo 2 décadas después, nace una nueva rama de la biotecnología, la ingeniería genética. Desde principios de los años 70 hemos logrado desarrollar desde insulina humana producida por bacterias hasta arroz más nutritivo para las partes más pobres del mundo. Pero a pesar de los logros, seguía siendo un proceso extremadamente complicado, costoso y lento. Pero en el 2012, un descubrimiento inició una nueva revolución. Así lo explica Laurie Garrett, ganadora del premio Pulitzer por su periodismo en ciencia. Ha revolucionado completamente la investigación biológica. Nada se hace como se hacía hace 5 años. Todo es más barato, más rápido. Ahora se puede realizar cualquier experimento genético a cualquier organismo, desde una bacteria hasta un gorila o hasta los seres humanos. From a phage all the way up to a human being or a gorilla. Se llama repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas, CRISPR por sus siglas en inglés. El nombre es complicado, pero el concepto es bastante sencillo. El ADN es una larga cadena que contiene las instrucciones que le indican a cada célula qué debe hacer. CRISPR es una molécula que funciona como unas tijeras muy precisas, que pueden cortar parte de esas instrucciones y reemplazarlas por otras. Es decir, le da a los científicos las herramientas para editar de manera muy precisa el genoma de un organismo. CRISPR además ha democratizado la ingeniería genética. Un biólogo de la NASA, por ejemplo, recientemente creó un kit de $130 que se puede usar en una cocina. También hay laboratorios como el de GenSpace de Nueva York, donde cualquier persona, sin importar su entrenamiento, puede transformar el ADN de varios organismos. Incluso chicos de colegio compiten por crear nuevos organismos. Estos entusiastas de la ciencia de garaje se llaman a sí mismos biohackers, como hackers biológicos. Algunos comparan el potencial de esta tecnología a la explosión en computación que ocurrió en California en el siglo pasado, cuando nacieron en garajes grandes empresas como Apple o Google. En pocos años ya los avances son impresionantes. Se han creado desde bacterias que consumen basura y producen etanol, hasta mosquitos que no pueden contagiar la malaria y que con el tiempo podrían erradicar totalmente esta enfermedad. Muchos ven la cura de enfermedades desde el SIDA hasta el mal de Alzheimer más cerca que nunca. Y las empresas de biotecnología han tenido un crecimiento explosivo en los últimos 5 años. Solo en el 2014,
71 empresas dedicadas a la biotecnología entraron al mercado de valores en Estados Unidos, comparado con solamente 44 en computación y tecnología. Pero con gran potencial llegan grandes peligros, especialmente porque nadie tiene el poder para regular la manipulación genética. Muy bien, el tema de esta semana fue muy interesante. Espero que te haya gustado la clase. Te doy las gracias por ver tus clases en el canal. Espero que esta clase libere todas tus dudas con respecto a estos temas. Nos vemos en el siguiente tema. Se despide de ti tu Miss Pili, no sin antes sugerirte que te suscribas a mi canal, le des like y que compartas con otros compañeros. Hasta pronto. Nos vemos. Bye bye.